porque a veces nos podemos tomar un cafecito o un vino con las emociones y preguntarle, ¿para qué estás en mi vida? Cómo convertir tus emociones en aliadas de negocios es el tema de hoy. Y quiero dar la bienvenida a Paola Duarte. Ella es coach transformacional. Gracias por estar en Mentes al Día. Bienvenida a nuestro programa, Paola. Gracias, Cari. Yo encantada de estar con ustedes. Bueno, el tema de hoy es bastante interesante. O sea, cómo podemos nosotros utilizar y moldear nuestras emociones para poder tener mejores negocios. Cuando pensamos en hacer un negocio, pensamos en la estrategia, pensamos en las fuentes de financiamiento, en los aliados, en los clientes, pero el primer aliado con el que necesitamos contar es con nosotros mismos y nuestro estado emocional. Cuando empezamos un emprendimiento, resulta que empezamos con miedo, con angustia. No es lo mismo cuando tienes un trabajo y tienes muchas cosas seguras y cuentas con un equipo, pero cuando vas tú solo, te enfrentas a una serie de situaciones en las cuales muchas veces tus emociones empiezan a jugar en contra de ese plan de negocios, por muy bien hecho que lo tengas. Si empiezas con miedo, si empiezas con pena, porque es mucho más fácil decir, hola, ¿qué tal? Te habla Paola de la empresa fulana de tal, a decir, hola, ¿qué tal? Te habla Paola a nombre de mí misma. Entonces, imagínate cómo empezamos a lidiar con la vergüenza, con todas esas emociones que si no las convertimos en nuestras aliadas, estaremos en problemas. ¿Qué es lo que podemos hacer para convertir nuestras emociones a algo más positivo y poder hacerlas nuestras aliadas? De esto vamos a platicar en el Congreso Internacional de Ventas y Negocios y tenemos que entender que todas las emociones tienen una función. Las emociones están en nuestra vida no para arruinárnosla. Yo sé que muchas veces es así como la tristeza no puede ser, el miedo no puede ser, otra vez estás en mi vida, pero no está para arruinarte la vida. Todas las emociones están con nosotros para que podamos trascender algo en nuestra historia. Por muy difíciles que a veces se han de sobrellevar, sobre todo emociones como frustración, desánimo, falta de confianza en uno mismo. ¿Qué función tienen? Bueno, justamente de esto les voy a hablar en la conferencia, pero te voy a mencionar uno para tener un ejemplo, la tristeza. La tristeza tiene la función, Cari, de que hagamos una pausa, de que hagamos un momento de introspección y que revaloremos lo que es verdaderamente importante en la vida. Además de la función de cada emoción, las emociones podemos vivirlas desde su lado luminoso o desde su sombra. Si estoy en la tristeza, pero desde su sombra, pues voy a estar en el victimismo, no voy a tener ánimo para hacer nada, voy a estar solamente enfocada en mí y voy a desentenderme del entorno. ¿Qué pasa cuando me ubico en la luz de la tristeza? Cuando le pregunto a la tristeza, porque a veces nos podemos tomar un cafecito o un vino con las emociones y preguntarle, ¿para qué estás en mi vida? Y cuando escuchamos a nuestras emociones y nos damos cuenta, en este caso, de que la tristeza está para que yo revalore, ¿qué es lo que tengo que revalorar? Si perdí algo, ¿cómo puedo recuperar el sentido de la vida? ¿Cómo resignifico mi historia? Cuando logro hacer esa conexión con mi emoción y transformarla en valentía, en empoderamiento, en sabiduría, en ese momento estoy poniendo las emociones a trabajar a mi favor y las estoy convirtiendo en aliadas de mi negocio.
Así es. Esto quiere decir de que nosotros en el momento que tomamos la decisión, porque la tristeza, el llanto, la frustración simplemente son opcionales. O sea, yo decido si quiero estar así o no y a qué hora también decido cuándo quiero volver a empoderarme de mi vida y qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Es bien importante que no nos neguemos a vivir ninguna de las emociones, Cari. Si necesito que la tristeza venga a mi vida, dejo que venga, la abrazo, pero no la dejo que ella tome el control de mi vida. No la dejo que ella venga y tome el control de mi negocio. Necesito atenderlas, porque si la niego, entonces, bueno, no te quiero decir, después voy a estar enferma, voy a tener dolor de espalda, cosas terribles. Entonces, sí necesitamos permitirnos transitar por las emociones, pero no permitir que ellas vengan a gobernar el negocio. Bien, entonces, hablando ya de las emociones, decidiendo lo que queremos y cómo queremos empoderarnos, hacemos aliadas de nuestros negocios. Digamos, en este momento le vamos a dar un tip a todos los que nos están escuchando de cómo poder hacer las aliadas. ¿En qué momento hacemos una alianza? Ah, muy bien. Esa es una gran pregunta, porque ahí es justo donde nos atoramos. ¿Qué necesito hacer? Pausa. Ah, sí, justo lo que no queremos hacer. Todos tenemos como esa necesidad vertiginosa de ir a prisa, a donde no sé, pero a prisa, hay que llegar, hay que llegar. Necesito hacer pausa. Muchas veces la noche es un gran momento para poder preguntarnos a nosotros mismos. Un tip muy sencillo. En la noche puedo preguntarme, ¿para qué esto está en mi vida? ¿Cómo puede ayudarme a ser una mejor persona? ¿Qué puedo aprender de esto que estoy sintiendo? Imagínate que lanzas esa pregunta, te la está lanzando en realidad a ti mismo. Todas las respuestas están en ti, pero dejas que no sea tu mente la que esté dándole vueltas. Dejas que sea tu parte inconsciente, tu parte sabia, la que se encargue. Te quedas muy tranquilo, mentalmente dices, me abro a recibir la respuesta, porque a veces estamos pidiendo ayuda queriendo no encontrarla. Sin embargo, hago este ejercicio, lanzo la pregunta. Si quieres hacer una psicomagia, hasta lo puedes escribir en un papelito y ponerlo abajo de tu almohada. Y es muy probable que al día siguiente despiertes como, ¿qué pasó aquí? Buenos días, estoy de buen humor. Y la respuesta venga sabiamente a ti. Si tú te mantienes en una actitud abierta. Esta es una técnica. Hay muchas más. Hay técnicas por escrito, hay técnicas de estar tú e imaginarte a tu emoción frente a ti, ponerle forma, ponerle color, imaginarte, hacerla un personaje y entonces echarte el cafecito con ella. Hay muchas técnicas, pero por lo pronto te dejo esta. ¿Qué te parece? Bueno, en resumen, tú me estás hablando un poco de cómo nosotros debemos programar nuestros pensamientos. Eso es parte de la programación neurolingüística que hoy en día se llama PNL, ¿cierto? En el momento de nosotros primero sabemos qué es lo que queremos, entonces comenzamos a ponerle la intención, el color y lo podemos ir manifestando. Otra técnica para poder nosotros hacer aliados nuestras emociones en nuestros negocios. Mira, te he compartido ahora dos. Una tiene que ver con la programación neurolingüística. Imaginar que está frente a ti tu emoción. Si esa emoción tuviera forma, ¿qué forma tendría? Si tuviera un color, ¿qué color tendría? Cuando lo piensas así de bote pronto dices, ay, sí, voy a estar imaginándome la emoción. No tienes idea el poder que tiene eso a nivel inconsciente. Cuando tú la pones frente a ti, le pones color, figura, aroma y puedes dialogar con ella como si estuviera fuera, las sabias respuestas empiezan a llegar y Bien. haces las correctas. Y la otra técnica que te decía es la de preguntarle a tu inconsciente por la noche y estar muy atento a las respuestas. Puedes tener, yo siempre tengo cerca de la camita en el buró un lápiz, una pluma, porque tú no sabes toda la cantidad de mensajes que llegan a mí en las noches. Es una forma de conectar con tu consciente, de conectar con tu intuición y eso es algo que, créeme, aunque estemos hablando de negocios, si desarrollamos esa parte humana,
vamos a poder potencializarnos hacia donde queramos llegar y sintiéndonos en paz, libres, tranquilos. Quiero agradecer a Paola Ituarte. Ella es coach transformacional y nos ha hablado el día de hoy de cómo hacer aliados nuestras emociones para poder tener mejores negocios. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ti, querida. Y si quieren tener una conferencia que voy a dar de manera completamente gratis, pueden entrar a mis redes sociales. Estoy en Facebook como Paola Ituarte, figura pública. Ahí está la invitación para que te inscribas a esta conferencia donde te voy a explicar cómo convertir tus emociones. Hemos estado con Paola y ella nos va a enseñar en alguna de las conferencias, incluyendo en el Congreso de Ventas y Negocios, en donde hay muchos conferencistas, algunas pautas para que podamos hacer de nuestras emociones aliados en los negocios. Gracias por estar en Mentes al Día y nos vemos en el próximo programa.